Redes sociales, dice Ipsos Napoleón Franco, dice lo siguiente: redes sociales influyeron en la baja popularidad del presidente. La gran pregunta es las redes sociales o es la mala gestión? Mire, en las elecciones, sobre todo a nivel de presidentes o de alcaldes, generalmente el tema se enfoca en continuidad o cambio, algún tipo de cambio. Digamos que la disyuntiva de los ciudadanos es continuidad con lo que viene a través de otra persona o reelección, o cambio, algún tipo de cambio. Y resulta que el actual presidente fue elegido como una fórmula de continuidad. Y el presidente, una vez que lo eligieron, resolvió cambiar. Cambió. Por supuesto, cambió el estilo, que ese sí es obvio. Cambió del estilo confrontacional de Uribe a un estilo de amiguismos y de juntarse con todo el mundo. Y entonces, claro, cambió, Ricardo, le voy a dar la palabra. La actitud frente al tema de la seguridad. Estábamos hablando del vicepresidente. Veamos la favorabilidad. ¿Cómo le fue al vicepresidente Angelino Garzón? Favorable, 57%. Desfavorable, 28%, sin opinión, 15%, Ricardo. Sí, es un nivel alto de favorabilidad si se compara con el del propio presidente, y mucho más si se compara con el Congreso o con los partidos políticos, y de por medio puede haber una especie de solidaridad de la opinión pública cuando alguien está en dificultades. ¿Esto lo va a sacar fortalecido en la opinión de ustedes? Ahora, por otra parte, en lo que se refiere al gobierno, me parece que podría haber elementos que ayuden a la explicación, y es que en el primer año levantó muchas expectativas. Porque no solamente fue el cambio frente al gobierno anterior, en el primer año le fue muy bien desde el punto de vista de la opinión a Santos, pero hay unas expectativas que se levantan en un primer año que en el segundo año no cuajan totalmente. Y es peor año cuando uno empieza alto y despierta muchas expectativas, y dos, la dispersión de la agenda, porque en el caso de Santos no se concentra en una sola cosa, sino en una agenda más variada, lo que dificulta la concentración de la opinión pública. A seguir en eso le va mal un poco a él. Tema. Tenemos que hacer y no calienta los temas de los huevitos que Uribe. Ya vamos a ver ese tema a continuación. Hagamos una breve pausa aquí en 360 y ya regresamos con sus invitados para seguir analizando y debatir de expresidentes. Por lo menos, ¿cómo le fue al expresidente Álvaro Uribe en el tema de favorabilidad o desfavorabilidad? Aquí tenemos esos resultados. Imagen favorable del expresidente Álvaro Uribe, 58%, desfavorable, 36%, sin opinión, 6%. Jaime, ¿le va mejor que al presidente, que está allá en la tijera? Y estamos hablando de alguien que para muchos analistas se convirtió en el jefe de la oposición. Porque sigue siendo un hombre que tiene credibilidad. Es que lo que estamos viendo, insisto, es la destrucción de la credibilidad. He oído últimamente mucho a políticos y personas que se supone que son profesionales y conocedores de los temas de opinión, diciendo el problema del gobierno es que no comunica. No, el problema del gobierno es que no le creen. Así comunique, y el presidente ha intentado hacer esa gestión en estos días, así comunique no tiene recepción porque no tiene credibilidad. Hay una serie de factores acumulados que erosionaron la credibilidad del Ejecutivo y que jalonó como una especie de ancla a los demás órganos institucionales. ¿Ustedes creen que eso está afectando cuando hablamos del gobierno? Voy a agregar un elemento antes del gabinete, pero de alguna manera tiene que ver también con el gabinete. Es que este es un país el único país del mundo donde los que pierden están cogobernando con el presidente. Y esa es parte el presidente Santos, por armar esa unidad casi absoluta, ¿no? Los señores Pardo, el señor Vargas Lleras, los conservadores están ahí metidos, los verdes, todo el mundo, todo el que iba en una opción alterna, distinta de lo que representaba Santos, están allí metidos en el gobierno. Mire, usted está dando nombre, Javier. Pero aquí tengo los resultados, porque me parece importante que los vayamos mirando. Los resultados de la encuesta lo que reflejan es, es una fotografía, constata un hecho que sucede en el último año. Y es que antes, durante el primer año, la opinión, ahí se superponían dos personajes, Santos y Uribe compartían el mismo segmentos de opinión, 70%, 65%, 60%, eran los mismos. Lo que está reflejando esto es que Uribe se mantiene o sube un poco, 58%, y Santos baja al 47%, lo que significa un bache entre uno y otro que refleja un fenómeno político, y es el desprendimiento de un sector del uribismo frente a Santos,
segmentos uribistas que ya se desprendieron de Santos y que parece que eso va a permanecer estos 2 años. Pero pareciera que los que se están desprendiendo les está yendo mejor en las encuestas. Mire, acá hay un lugar importante, organismo de control también, veamos cómo le va al fiscal general en este tema. Imagen favorable del fiscal Eduardo Montealegre, de la Fiscalía, favorable 35%, desfavorable 25% y sin opinión, altísimo el sin opinión, 40%, Ricardo, es decir, es muy alto. Lo que gana ahí es sin opinión, lo que quiere decir que no es conocido todavía con una idea o con un acto o con una gestión especial. Todavía tiene que están llevando en este momento cortar ahí mucho terreno. De la Fiscalía. ¿Cómo cree que le ha afectado, por ejemplo, el caso de Sigifredo López? ¿Cómo le puede estar afectando los procesos que están adelantando en la Fiscalía? El de Sigifredo López pudo haberlo afectado, no sé en qué medida, pero él armó una especie de expectativa muy grande con un reportaje en un medio de comunicación masivo diciendo que iba a revelar cosas terribles que iban a conmocionar al país y después salió con el tema de Sigifredo. Lo que quiere decir, uno levanta muchas expectativas y finalmente no responde con un hecho de la misma dimensión. Este segmento. Ayer no tuvimos la oportunidad de hacerlo y para eso me parece vital que lo hagamos. El tema del gabinete, Jaime y Javier. El ministro, por ejemplo, Juan Carlos Pinzón, imagen favorable. Lo vamos a ver en julio del 2012, 39%. En noviembre estamos hablando de julio del 2012, 39%. Es baja para un ministro de Defensa en esa cartera. Estamos viendo a Rafael Pardo. Usted lo puso en el tapete, Javier. Rafael Pardo, imagen favorable a julio del 2012. Rafael Pardo, 39%. Es decir, no llega ni al 40, ni al 50%. Estos son ministros de partidos importantes. Rafael Pardo, Partido Liberal. Estamos hablando de Juan Carlos Echeverri, ministro de Hacienda, imagen favorable. Lo tengo acá en 37%. Rengifo, Federico Rengifo, imagen favorable o satisfecho, 25%. Si vemos a Germán Vargas Lleras, ministro de Vivienda, favorable, 48%. ¿Qué pasa con el gabinete? Yo lo que creo es eso, que lo que hemos dicho, el presidente tiene una caída y arrastra... como decían, cae Sansón con todos sus filisteos. Y eso que tiene un gabinete que desde el punto de vista de la figuración nacional, pues algunos de ellos fueron jefes, precandidatos o candidatos presidenciales. Está Pardo, está Vargas Lleras, fueron candidatos presidenciales. Entonces uno entendería que tienen un peso y una opinión grandísima frente al país, pero están reducidos y opacados a la nada. Miremos el caso de Defensa y volvemos al tema inicial. El gobierno no tiene voceros que puedan relevar al presidente porque ninguno tiene el suficiente perfil y credibilidad para hacerlo. En el caso de Defensa, quien estaba tomando la vocería en los momentos críticos, recuérdenlo, era el general Naranjo. Altísima favorabilidad. Siempre lo llamaban para que, general, ponga usted su prestigio aquí en la Cámara para que usted dé los informes que haya que dar porque a usted el país le cree. Favorable imagen de la policía frente al que usted menciona, favorable 64%, desfavorable 32% y sin opinión estamos hablando del 4%. Adelante. Pues el gobierno sin Naranjo se quedó sin vocero en Defensa porque el ministro Pinzón no ha podido construir un perfil adecuado de credibilidad como vocero de Defensa. Él se fue con el 72%, el director de la policía, Óscar Naranjo, según la encuesta, en imagen de favorabilidad, 72%. Y eso que el ministro conoce porque fue viceministro de Defensa de Santos en el gobierno de Uribe. El conflicto armado vuelve otra vez a influir poderosamente, pero con una discrepancia en las encuestas muy curiosa, Hassan, y es que las instituciones del Estado que tienen que ver con el conflicto armado permanecen con niveles muy altos de favorabilidad. En cambio, los políticos responsables que tienen que ver con el tema, como el ministro de Defensa y el propio presidente, son afectados directamente. ¿Por qué? Por un tema concreto, Cauca. Quedan dos minutos, quiero darles a cada uno 30, 35 segundos para concluir. ¿Este gobierno, en la opinión de ustedes, gobierna a partir de encuestas? Si gobierna a partir de encuestas, está en la mitad de su periodo, le quedan 2 años y 2 años donde si puede o no sacar la agenda es la gran pregunta, o si sencillamente va a empezar a reencaucharse para poder sobrevivir y buscar esa reelección. ¿Cuál es su conclusión? No es ni siquiera un cambio de gabinete lo que necesita, porque no se puede reinventar nada, se tiene que reinventar él, y tiene que reinventarse el presidente de la República, como decías tú, no en términos comunicacionales, en términos de a lo que se comprometió
para lo que lo eligieron los colombianos, era para que mantuviera el tema de la seguridad democrática y luego terminó al ligerito, era el nuevo mejor amigo de Chávez y luego monta todo el tema del marco para la paz, que por supuesto que es muy interesante y muy bueno y hay que pensar en el posconflicto y todo lo que quiera, pero a él lo eligieron los colombianos. Mire, pues de ahí hecho están los 30 la segundos, disyuntiva Javier. era esa. 30 segundos, Jaime. Este gobierno y todos los gobiernos modernos deben trabajar con base en cifras que les puedan garantizar una gran base popular que dé pie a una continuidad suficiente para lograr las labores que se propusieron y sus objetivos, ya sea vía reelección directa o no. 30 Con segundos. los cambios de estilo y de política, a Santos le fue muy bien en el primer año. O sea, que no se puede decir que inmediatamente le fue mal. Durante el primer año le fue mal, muy bien. Ahora bien, eso significa que, como decía antes, despertó más expectativas de lo que pudo responder en la realidad el segundo año. ¿Qué consecuencias va a tener? Muy complicadas, porque eso significa que junto con los partidos de la Unidad Nacional y el Congreso puede enfrentar una cuestión de desprestigio para las próximas elecciones con un Uribe ahí. ¿De dónde va a Señores, salir una se nos ha alternativa a acabado un el tiempo Santos que y siga podríamos cayendo? seguir debatiendo. Ha sido un verdadero placer. Quiero agradecerle Ricardo García por haber aceptado la invitación, Jaime Arango también por haberla aceptado y por supuesto Usted por también a Javier invitarnos. Loaiza. Muchas gracias. Vamos a concluir, agradecerles por supuesto porque este tema, estoy seguro lo vamos a volver a retomar. Gracias a ustedes por acompañarnos. Tenemos una cita mañana aquí de nuevo en 360 grados para seguir debatiendo temas polémicos de la gente. Con un delicioso alimento lácteo.